Preferiría. Bueno, vamos a comenzar. Claro. Nos mantenemos por debajo de los 60K precio de compra de los ETF. Ese es el precio promedio. Y es un precio importante que pasó de ser un buen soporte a este momento ser una importante resistencia. Así que ya sabemos que si superamos los 60K, podríamos iniciar tal vez una escalada de mayor porcentaje en los precios. Pero bueno, hay mucha información para esta semana y hay que poner mucho cuidado en los detalles, ¿no? Pero antes de seguir voy a pedirte que te suscribas a mi canal, que le des me gusta a este video, que actives la campanita para que así te avise cada vez que estoy en directo o subo un video nuevo. Ayúdame a compartir el canal y así crecemos todos. Bueno, la semana pasada tuvimos el día miércoles reportes de ganancias de Nvidia, que es el Bitcoin de las bolsas, el cual ya publiqué un video reciente en el canal con mi análisis. Lo invito a ver. Sin embargo, tenemos que hacer un pequeño resumen porque esto incide en ese pre-market de la siguiente semana. Ok. Bueno, pero en fin, Nvidia presentó un resumen de sus ganancias empresariales, la cual superaron las expectativas logrando un sorprendente triple play. Superó ganancias, superó ingresos y superó proyección. Pero hubo algo que hizo que generó un poco de ruido. Las ganancias netas en el segundo trimestre fueron de 30.000 millones de dólares, mientras se esperaban 28.900 millones de dólares. Un 3.8% más de lo esperado. Apenas se publicaron los resultados, las acciones de Nvidia comenzaron a desplomarse, arrastrando con ello al S&P 500, al Nasdaq, al Dow Jones y también a Bitcoin, a pesar de que fueron buenos datos. ¿A qué se debió esto? En líneas generales, Nvidia presentó un balance sólido, aunque mostró un aumento de los costos e informaron de la demora del chip Blackwell, lo que dejó en el mercado un mal sabor de boca. A pesar de esto, los bancos más importantes del mundo actualizaron la proyección del precio de la acción de Nvidia para el próximo reporte de ganancias, siendo así o visualizando así esto, una alza del mismo. O sea, esperan que la acción, a pesar de que hoy cayó, de que cayó posterior a ese reporte, se recupere para el próximo reporte de earnings. Pero veamos un poco más allá. El mercado cae a pesar de un reporte positivo. Imaginémonos el momento en el que Nvidia llegue a dar un reporte negativo, que no supere las expectativas. Sería una catástrofe en los mercados. Y ahí nos preguntamos, ¿será Nvidia el responsable del potencial inicio de un bear market? No lo sabemos. Lo cierto es que Nvidia en este ciclo será el protagonista y hay que estar muy pendiente de lo que haga Nvidia, porque va a determinar así el inicio o el fin de un bull market. Bueno, mientras tanto, en la macroeconomía, el día jueves tuvimos PIB, peticiones de subsidio, y el viernes tuvimos el PCE, o el llamado Core, los cuales fueron bastante alentadores. Estos eran indicadores claves que teníamos que estar siguiendo, o que debemos seguir, porque estamos, recuerden, en un contexto recesivo. Entonces, hace días les comentaba que estábamos en una lucha entre un bull market y una recesión. Pero con esto, datos alentadores que tuvimos en la semana pasada, posiblemente estemos frente a un ganador. Si bien el temor del mercado es de una recesión, esos datos nos alejan de ese escenario. Una recesión ocurre cuando la economía deja de crecer y esto ocurre cuando 2 trimestres seguidos el PIB es negativo. Ahora, el próximo foco del mercado se centra en la semana que viene. Incluso el señor Jerome Powell afirmó que ya en el Jackson Hole que los datos de desempleo del próximo viernes son cruciales. Pero primero evaluemos los datos de la semana pasada para luego estimar las consecuencias de esa potencial tasa de desempleo. Okay. Primero, el PIB venía creciendo a un ritmo de 1.4% y con el reporte de la semana pasada pasó a un 3%, más del doble. Este es un dato alentador, ¿verdad? Que aleja a corto plazo ese miedo a la recesión.
Las peticiones de subsidio por desempleo fueron de 231.000, por debajo de lo esperado, que eran 232.000. Si bien es cierto, no es una variancia, no es una variable que cambió mucho, pero está en caída. Por lo que refleja que el mercado laboral está todavía fuerte y esto también aleja aún el miedo de la recesión. Mientras que el precio del gasto del consumo personal subyacente, el PCE o el llamado core, fue de un 2,6%, por debajo de lo estimado, que era el 2,7%, que le da la certeza a la Fed de que la inflación está controlada. Y esto también ayuda a espantar la recesión. En conclusión, tenemos un PIB creciendo, tenemos un desempleo bajando y tenemos la inflación bajando y controlada. Es un escenario en el que la recesión no es compatible. Ahora sí, analicemos la próxima semana. Ya sabemos que el protagonista será la tasa de desempleo, pero también hay otros invitados, no menos importantes, que no van a pasar desapercibidos. Así que el día martes tenemos PMI manufacturero en los Estados Unidos. Mucho he hablado del PMI, pero ya me empezaron a preguntar, Nelson, ¿qué es eso del PMI? Ok, es un indicador de los pocos que están adelantados en la economía, que nos dice prácticamente cómo está el sector manufacturero y cómo se calcula este indicador, Nelson, cómo llegamos a ese número. Prácticamente es una encuesta que se realiza a los diferentes gerentes de las fábricas, de las compañías, en la cual prácticamente responden lo que las previsiones que tienen de pedidos, de inventarios, de expectativas de producción, cuál es la expectativa de crecimiento del sector donde ellos compiten. Bueno, y en función a eso, el PMI, este dato, sintetiza todas esas encuestas y nos da un resultado. Y ese es el dato que vamos a interpretar. Ahora, ¿cómo se interpreta ese dato? Que es lo que realmente nos importa. Bueno, ese dato va a estar dentro de una escala de 0 a 100, donde 0 es el peor momento y 100 el mejor momento. Ahora, entonces podemos decir que todo lo que sea superior a 50 es bueno y lo que esté por debajo de 50 es malo. Pero ya va. Recordemos que lo más importante siempre va a ser el contexto y la tendencia. Por lo tanto, si vemos un PMI que está por debajo de 50 puntos, pero que los últimos meses viene creciendo sostenidamente, eso es positivo, porque refleja que la economía está mejorando. Y si es al revés, un PMI superior a 50 puntos, pero que mes a mes va cayendo, es negativo porque nos refleja que hay debilidad en la economía. Entonces, entendido esto, vamos a leer el indicador de PMI. Se tiene una previsión de que el PMI manufacturero sea del 48,1%. Estamos por debajo de 50, pero ya va. El anterior fue de 48. Y la tendencia claramente venía cayendo desde julio. Entonces, al tener un PMI superior al 4,1%, reflejaría que la economía comenzaría a mejorar y posiblemente se inicie una tendencia alcista dentro de este indicador. Pero si vemos un reporte inferior al 4,8%, eso daría miedos de una posible recesión. El día miércoles tenemos oferta de empleo en los Estados Unidos. Importante, esto es un anticipo de lo que podríamos ver el viernes con la tasa de desempleo, ¿no? Porque aquí vamos a ver la cantidad de puestos de trabajo que se han creado en los Estados Unidos. La previsión es que hayan 8 millones de puestos de trabajo creados. Antes de este reporte fue de 4,18 millones de puestos. La tendencia viene en una fuerte caída de creación de empleo realmente. Y la previsión nos dice que va a seguir cayendo. Pero si vemos un resultado superior a esos 8 millones, eso podría espantar un poco a la recesión. De ser contrario, vamos a ver caída en los mercados. Así que estar muy pendientes de este dato. Y el viernes, el día más importante de la semana, aquí prácticamente se decide la cantidad de puntos básicos, ya sea 25 o 50, que se vayan a recortar el 18 de septiembre, cuando la Reserva Federal se reúna para decidir
los tipos de interés. La tasa de desempleo es muy importante que esté por debajo de un 4%. Este es el número que activa los miedos de la recesión, todo lo que esté por encima de eso. Ya en reportes anteriores hemos estado por arriba, por lo que esperar algo por debajo del 4% realmente para mí sería una sorpresa muy grande. Lo importante aquí es ver que esa tendencia esté claramente baja y la previsión de la tasa de desempleo es del 4,2%. El mes anterior se fue del 4,3% y la tendencia es alcista desde el mes de marzo. Entonces, vemos una tasa de desempleo igual o menor al 4,2%, sería un golpe a esa tendencia que viene desde marzo. Y eso sería muy positivo. Pero de ser contrario, y es mayor al 4,3% y se reafirma la caída del mercado laboral, vamos a ver una caída fuerte en los mercados porque el miedo de la recesión, este indicador es el que más fuerza tiene. Entonces hay que estar muy pendientes de estos tres indicadores la próxima semana, pero mucho más de la tasa de desempleo. Este es crucial. Puede que los otros dos sean negativos, pero si este es positivo, desaparece absolutamente el efecto de los dos anteriores. Así que, o viceversa, si los dos anteriores son muy positivos, pero este es negativo, borrón y cuenta nueva, aquello no existió. La tasa de desempleo lo que realmente va a mover el mercado porque es el que va a confirmar el posible miedo a la recesión.